Casados por el Charro Negro, escrita por Cofradías de Brujas. Dicen que la historia se construye a base de leyendas, relatos que son demasiado sobrecogedores o aterradores para creerlos. México se ha caracterizado por su historia llena de leyendas y batallas gloriosas, pero hubo una época sin ley, llena de infamia e impunidad, donde la ley del revólver y la fuerza bruta eran quienes gobernaban, el infame periodo postrevolucionario. El doctor Felipe Murrieta viajaba con rumbo a la Ciudad de México, huyendo del conflicto que acababa de iniciar. Se enfrentaban las fuerzas federales contra los rebeldes villistas en aquella región entre Morelos y el Estado de México. Había aún zonas que parecerían ajenas a nuestro país en esos tiempos. Recordemos que prácticamente vivimos en una pradera. El caso es que don Felipe, su esposa, doña Cristina, y sus 3 hijos, Manuel, Juan y Adelina, venían huyendo para buscar refugio, perseguidos por forajidos desde que comenzaron su travesía. Venían forzando a los caballos a más no poder, hasta que lo lógico sucedió. Uno de los pobres jamelgos se quebró intempestivamente una pata, haciendo que la diligencia volcara violentamente, echando fuera pertenencias y personas aparatosamente. 2 de los criados quedaron muy mal heridos, mientras una de las damas de servicio murió en el lugar, junto con el cochero, quien recibió el impacto directo y quedó bajo el pesado vehículo de hierro y madera. Los bandidos alcanzaron a los nobles, rodeándolos sin posibilidades para poder hacer nada. Fue cuando fuerzas del gobierno que patrullaban por la región se enfrentaron a los forajidos, dando cuenta de ellos. Cualquiera hubiera pensado que la noble familia se había salvado, pero quienes no conocían los modales y las malas mañas de los soldados a cargo del general Victoriano Huerta, Fray Rosendo de Avillán, confesor de la comunidad y conocido de la esposa del doctor, salió de entre los torvos soldados. Una luz de esperanza iluminó el rostro de doña Cristina, hasta que éste dijo que él quería estrenar a la mozuela. Fue cuando todos sabrían ese día de lo que es capaz la vileza, la infamia, cobardía y las más bajas y depravadas pasiones del ser humano cuando se le da poder a las personas equivocadas. Después de despojar a los bandoleros de todo lo que de valor tuvieran, procedieron a revisar a los accidentados, a los que les hubiera ido mejor en manos de los bandidos. Despojaron de sus pertenencias a todos. Cuando manosearon a las damas, el doctor Murrieta trató de defenderlas, lo que enfureció al sargento Rómulo Pérez, un puerco, borracho, ladrón y cobarde que había sido recomendado para los trabajos sucios y le complacía jactándose de las torturas y vejaciones que cometía en servicio. Con fama de sanguinario e impío, ordenó a su tropa golpear a los hombres hasta que se cansaran, mientras él ultrajaba a las féminas hasta saciar sus bajas pasiones, para después arrojarlas al resto de la tropa como si se tratase de algo sin valor ni dignidad. El pequeño Juan observaba atónito sin poder hacer nada. Tan solo tenía 9 años y su madre lo había ocultado tras los escombros de la volcadura, por lo que observó absolutamente todo. Cuando todos los malditos se fueron, el niño bajó de su escondite para observar las cenizas y escombros de lo que él había amado en vida. Su cara denotaba dolor, una tristeza infinita y una incredulidad propia de su edad, inocente como todo niño debe ser. Lo que más dolió al pequeño fue que Fray Rosendo, un religioso que de igual manera venía con Pérez y sus hombres, fue quien primero manchó la castidad de su hermanita y la dignidad de ella y su madre. De igual o peor manera que los malvados hombres, su madre le había enseñado que los hombres de Dios eran buenos, limpios, incapaces de dañar a nadie. Pero él observó cómo éste saciaba sus instintos con las mujeres, golpeando y ofendiendo con palabras que él desconocía, pero que en el fondo sabían que eran ofensas. Pues en su casa nadie nunca dijo ni siquiera molesto una mala palabra jamás. Huyendo del lugar, Juanito caminó por horas,
Lamentablemente, el infantil cuerpo no resistiría mucho tiempo, sobre todo en medio del desolado panorama. El jovencito caminó por kilómetros llorando su pérdida y deseando que las cosas fueran diferentes, sin darse cuenta de que él mismo estaba muriendo. Estaba tan cansado, sediento y muriendo de hambre. En esos terrenos no habría casas hasta casi 100 años después. La inmensa soledad de la pradera es semejante a un desierto, mas cuando recordó las heridas recibidas por la volcadura de la carreta, las cuales el frío estepario le haría recordar dolorosamente, aún así no dejó de caminar, no buscaba nada, no quería nada, solamente buscaba una de dos cosas, o la muerte, o que su deseo de vengarse se hiciera realidad. La noche pasó e inició otro día, cuando el maltrecho y dolorido infante notó que a la lejanía los coyotes y las aves rapaces ya esperaban su inminente final, pero él se negaba a caer, se negaba a dejar de caminar porque cada paso que daba llenaba de más odio y más rencor su dolorido corazón. Cuando los coyotes se acercaron peligrosamente a él, este gritó que lo dejaran en paz, con una fuerza tal que despertó al amo y señor de esas tierras, quien esperó pacientemente entre las sombras de un acantilado para que su inesperado invitado llegase a ese lugar. Con los pies sangrantes y doloridos, finalmente el chiquillo se acercó a la sombra de las rocas. Fue donde el señor se acercó discretamente. Juan solo escuchó pesados pasos de caballo aproximándose lentamente. El recuerdo de días pasados le hizo crispar los dientes y cerrar los puños. De un salto, se postró frente al caballo con una ferocidad en los ojos que hizo sonreír complacido al patrón de todo y de todos, el diablo en la tierra, el mismísimo charro negro. El gigantesco caballo no se movió ni un milímetro. Cuando Juanito observó al jinete, contempló a quien nunca en su vida pensó encontrarse, quien solamente le dijo: «Juan, soy dueño de todo lo que ves, de todo lo que alguna vez has oído hablar, de todo lo que se puede llegar a tener, y todo cuanto se compra y se vende. Este mundo es mío, y todo cuanto en él habita. Ahora, siéntate, come y bebe. Es una orden». Cuando el niño recuperó sus fuerzas sin saber que hablaba con el mismo diablo, le contó todo lo que había pasado con su desafortunada familia y sobre los hombres que habían cometido esa atrocidad. Especialmente enfatizó en Fray Rosendo y Rómulo. Luego el niño, sin darse cuenta, se quedó dormido. El charro sabía que no despertaría jamás. Tomó al niño en sus brazos cubriéndolo con una manta. Lo miró con una tristeza tan profunda que el mismo cielo se conmovió. «Sé muy bien lo que has pasado y sé perfectamente lo que has sufrido. Yo no suelo meter las manos en los asuntos de los hombres, pero lo que esos canallas hicieron con tu familia fue demasiado. Nunca pensé que hubiera un solo ser humano que fuera tan vil, despreciable y digno de vivir en el infierno conmigo, como esos desgraciados. Ahora, lo único que puedo hacer por ti es vengar la muerte de tu familia y la tuya propia». Antes de dejar el inerte cuerpo de Juanito, Luzbel tocó el pecho del niño y suspirando soltó una lágrima negra. Sintió el inmenso dolor del infante y le dio el descanso. Por primera vez en milenios, sintió algo tan abrumador y cruel, al grado que ese dolor e inmensa tristeza terminaron por romper su negro corazón. Sintió una rabia inaudita y se dispuso a cazar a aquellos que se habían atrevido a destrozar y asesinar a un alma tan pura e inocente. Por tal motivo, ni el cielo ni la tierra podrían impedirle cumplir su venganza. «No puedo devolverte a tu familia, Juanito, pero sí puedo hacer que obtengas tu venganza». El jinete negro emprendió el camino encendido en llamas y lleno de furia. Se daría un festín con las almas funestas que no sabían que la muerte y el Hades estaban tras sus pasos como un halcón que acecha a su desprevenida presa. Aquellos malditos no lo sabían, pero habían enfadado algo tan negro, tan oscuro, como las aves de rapiña que rondaban su cabeza hacía solo unas horas. Los buitres presagian la muerte, la desolación y la desgracia.
Es por todos conocido que cuando este tipo de aves aparecen, nada ni nadie pueden evitar que la vida llegue a su fin. El diablo a caballo se vistió como lo hacen los hombres mortales, pero ni de cerca se le podía llamar hombre. Era el mismo amo y señor de las tinieblas, aquel de las mismas entrañas de la tierra forjó sus armas, con las que daría caza a esos maleantes, armas que no necesitaban recargarse nunca. El uno era la venganza, el otro era la misma ira de Satán, del color del oro, al igual que los abalorios que adornaban su traje negro, negro como su alma, más oscura que la misma noche. Con otro movimiento, el rey de las tinieblas forjó un lazo con las fibras más ponzoñosas y urticantes del desierto, que no era otro que el castigo, un cuchillo que él mismo portaba y cuyo nombre era condena, y finalmente un corcel gigante y negro a quien llamó vendaval. Como las tormentas que destruyen todo a su paso, y dejándose guiar por los buitres, se dejó guiar, sabía perfectamente que dondequiera que esas aves detuvieran su vuelo, era el lugar indicado, donde se daría el festín más esperado en muchos años, pues él mismo tenía a la muerte en sus manos, así como la venganza, el castigo y la condena del mismo infierno a quien se atrevió a convertirlo en un monstruo. Su apariencia era realmente aterradora, era la misma muerte envuelta en llamas del Averno. Aunque lucía como un hombre, era mucho más grande, fuerte, con una mirada tan negra como el corazón que poseía. El diablo no rió, no celebró la majestuosidad de su obra, pues sabía perfectamente que era una consecuencia de la verdadera maldad, la maldad que puebla en los seres humanos, en las tierras donde casi nunca llueve. Repentinamente se hicieron frecuentes las tormentas, pero no se trataba de agua que nutriera la tierra y liberase la fecundidad de la misma, sino de tempestades que acarreaban la muerte y el dolor tras de sí. Al paso del demonio todo se secaba, los animales huían presintiendo la maldad, mientras a una cantina entraba un forastero a pedir un trago. Pidiendo la botella, se sentó en la barra ante la mirada envidiosa y temerosa de los presentes. Era Fray Rosendo, que hacía tiempo que abandonó los hábitos, seguido por su malvado secuaz, el desgraciado Rómulo Pérez. Sin importar la cantidad de dinero que trajeran o la finura de la ropa que portaran, no dejaban de ser unas escorias, la perolacra de la humanidad. Sin embargo, la suerte no les duraría para siempre. La incesante lluvia mataba las plantas y los animales que caían a las puertas de la cantina, y todo quedó en silencio cuando un monstruoso resoplido, similar al de una gigantesca bestia, se hizo escuchar afuera, seguido de un ruido pesado y pasos profundos resonando finísimas espuelas que lentamente se acercaban a la puerta. «Oiga usted, saque a ese maldito animal», le gritó un pobre infeliz que no terminó su frase. Cuando las poderosas patas del caballo lo aplastaban brutalmente, dejando una masa sangrienta en el lugar donde hacía un momento reclamaba un hombre, el vendaval no se movería de la puerta, no dejaría escapar a nadie. Mientras el charro se acercaba a la barra, «Rómulo Pérez, he oído de ti, pero pensé que eras algo más, no tan poca cosa», decía el diablo mientras el forajido estúpidamente intentó sacar su arma, que ya era cercenada por el cuchillo del demonio. «Siéntate, animal, tú también, Rosendo». Antes de llevarse al infierno a sus dos presas, les permitió ver cómo se hacía cargo de sus hombres. De una manera por demás grotesca, uno a uno hizo pedazos a los maleantes, mientras en su mente no cesaban de repetirse las palabras del niño que había presenciado cómo masacraban vilmente a su familia. Entretanto la tormenta arreciaba, corroyendo la madera de los tejados. Entretanto el feroz caballo destrozaba y aplastaba brutalmente a todo aquel que intentara escapar del juicio de su amo y señor. Solo asesinaron a la banda de Rómulo, pero los demás observaban aterrorizados la masacre, temiendo correr con la misma suerte. Se quedaron tiesos de miedo
sin querer siquiera moverse de sus rincones. Ya solo quedaban las dos personas por las que tanto esperó. El primero fue Rosendo. Su pecado era mayor al haber sido un siervo de Dios y darse a la tarea de profanar la virtud de mujeres inocentes, haciendo uso solo de su fuerza bruta. Le arrancó hasta la última prenda, posteriormente la lengua y finalmente los genitales, arrojándolo a los pies del caballo, que no se detuvo hasta que solo quedó una mancha roja y resbalosa en el piso de madera. Pero con Rómulo Pérez se tomó su tiempo. Este malnacido trataba de justificarse pidiendo clemencia y piedad, algo que él claramente nunca tuvo con sus inocentes víctimas. A ti te desarmaré todito, pieza por pieza. Ni bien terminó esa frase, el diablo vestido de charro despojó al maldito Rómulo de sus prendas y solo usando sus dedos llameantes y huesudos le arrancó primero el cuero cabelludo. El miserable gritaba dando alaridos de puro dolor. Pero Satanás le echó sal en la abierta herida, provocando que el cuatrero enloqueciera del inhumano dolor que estaba experimentando, pero no se detuvo. Por el contrario, paso seguido, con sus afilados dientes, le arrancó la nariz y las orejas al maleante, haciendo que éste gritase como un puerco al que están sacrificando, y lo que provocó que rodase por el piso, rogando que lo matasen. Pero el diablo no había sino empezado. A continuación le arrancó la lengua y posteriormente los ojos. Ya no había gritos. La agonía de Rómulo era tal que solo emitía quejidos sordos, además de carecer de lengua para manifestar su dolor. Acto seguido, el charro diabólico tomó su afilado cuchillo y desolló vivo al desgraciado, y como si eso no fuera suficiente castigo, lo ató fuertemente a su caballo y dio varias vueltas alrededor del poblado. Cuando se sintió totalmente satisfecho, roció de alcohol a lo que quedaba de Rómulo, solo para hacerlo despertar. Luego lo crucificó de cabeza a la entrada del poblado para posteriormente coserlo a balazos con sus armas. Nadie entiende ni sabe el dolor tan inmenso que provocó el charro a esos hombres antes de decidir quitarles la vida. Lo que todo el mundo pudo comprobar es que una vez que el charro negro te marca para llevarte al infierno, no será algo agradable. Después de todo, el diablo se caracteriza por su sadismo y su extrema crueldad. Si bien solamente castiga a las personas que han hecho cosas atroces como estos bandoleros, no deja de ser aterrador imaginarse que quien esté en su camino no vivirá para contarlo. Nadie sabe si realmente tiene corazón, pero esa vez no se detuvo hasta cazar a quienes habían roto el alma de un pequeño niño.